de las 3 de la tarde me recuerda a las películas del cine nacional, especialmente las del gran maestro Leonardo Fabio. Este sol de las 3 de la tarde, bajo el cual estamos en esta caminata, me recuerda al sol de Nazareno Cruz y el Lobo, a esa fotografía intensa, popular, simbólica, de realismo mágico. La magia del sol argentino, la magia del territorio iluminado por hechiceras, lobisones, brujos y demonios. También este sol de las 3 de la tarde de algún modo me recuerda al descanso mínimo, a ese instante de relax ínfimo que supo tener Juan Moreira, encarnado en el actor Rodolfo Bebán, tan magistral en esa interpretación que dirige nuestro querido Leo Fabio. Este sol de la tarde, que también es testigo de las fechorías, de los escapes y de las aventuras y sueños de ese niño en Crónica de un niño solo. También este sol de las 3 de la tarde, de algún modo, marca la hora de la siesta en la que el señor Fernández, cuando sale a dar su paseo, la ve a la señorita Placini en esa cuadra de ese pueblo olvidado de la provincia de Buenos Aires, o en ese refugio donde esos amantes reprimidos descubren la magia de un erotismo encubierto. También este sol de las 3 de la tarde me recuerda a las campanadas y al clarín de San Martín. Este sol de las 3 de la tarde me recuerda al aniceto mirando de alguna manera, acariciando a su gallo y elucubrando un posible encuentro con alguna de sus musas inspiradoras. Este sol de la tarde me hace ver a Monzón haciendo malabarismos circenses con Gianfranco Pagliaro en Soñar, Soñar, y a ese Gianfranco Pagliaro elucubrando alguna estrategia de resiliencia o de sobrevivencia en un mundo vulnerable, miserable y marginal, reivindicando de alguna manera el rol del artista independiente. ¿A vos qué te causa este sol? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Radio Arroba. Buenas noches, Leo y Germán. Acá. Buenas noches, Leo y Germán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias a Bandas Sonoras en este pase histórico para nosotros, porque fue conectarnos con ellos en un programa histórico acá de Radio Arroba. Y hoy estamos con Leonardo Fabio en el homenaje que se está haciendo en el año homenaje a Leonardo Fabio, que se ha impulsado desde el Ministerio de Cultura y que se ha hecho el 11 de septiembre en el Centro Cultural Kirchner, un homenaje sinfónico con muchísimos artistas emblemáticos, ¿sí? Y se ha hecho de alguna manera un homenaje no solamente a su obra como cantante, sino a su obra como artista completo, ¿sí? Un artista total. En el ámbito audiovisual, él ha dado joyas, ¿sí? Joyas del cine, joyas de la música, pero especialmente del mundo audiovisual, ¿sí? Cada película es una unidad en sí misma y verdaderamente cada película nos transmite una profundidad y una sinceridad de un artista sin ningún tipo de ataduras, ¿no? Y
bien, como decía yo en algún momento, es un artista sincero, ¿sí? El director sincero. El director sincero, exactamente. Así que podemos poner de fondo la música de justamente del concierto. Ahí está, perfecto. Lo dejamos en segundo plano. Vamos a tener como... Esta es la música del concierto. Vamos a escuchar, digamos, de fondo, constantemente, lo que fue el concierto en el CCK sobre justamente Leonardo Fabio. Y allá en el tiempo, Verónica, en Luján de Cuyo, nacía nuestro artista homenajeado. Leonardo Fabio, ¿sí? De Mendoza, ¿sí? Comenzaba su historia allá, eran las 12 en punto cuando descendíamos del micro, dicen, que nos trasladó desde la terminal de la capital mendocina hacia Luján de Cuyo, un pueblito donde creciera nuestro personaje. Muy pronto recibimos la primera sorpresa. José González, un hombre de 70 años aproximadamente curtido por ese sol, nos cuenta con naturalidad: sí, claro que lo conocía Fabio, vivía acá nomás, en la calle La Madrid. El chiquito, le decían, y andaba mucho solo. Si ustedes quieren, los acompaño a un hotel. Y si ustedes quieren, después les presento a Miguel Najurieta, que era su amigo, para que les cuente cosas de Fabio. ¿Sería acaso José nuestro guía ni siquiera sospechado? ¿Sería esta una señal de cómo se desarrollaría el trabajo? ¿En qué habíamos emprendido nuestro viaje a Mendoza sin otro bagaje que nuestros deseos de conocer la vida de Leonardo Fabio? Ya en el Hotel España, su dueña, una chilena de locuaz y hábil para el negocio, nos confirma que uno de los datos que nos entregara José: sí, acá a la vueltita vivía, y enfrente vive don Miguel. Él les va a contar muchas historias. Aquí se lo quiere mucho a Leonardo Fabio. Después le voy a decir a Alicia que les indique bien dónde viven los Najurieta. Ella es muy amiga de la familia. Les incluí el desayuno en la estadía. Cuando se vayan, arreglamos. Luján de Cuyo huele a verde, aunque el asfalto, que tanto deplora Leonardo, se adueña de toda la ciudad. La arquitectura es de rigor. En el centro geográfico, atravesándola y constituyéndose en punto de referencia, está la avenida Roque Sáenz Peña, que desemboca en la ruta 7. Lo suficientemente ancha como para permitirse canteros prolijamente diseñados que dividen a ambos manas. Las calles laterales poseen muchas plantas y flores y bancos de cemento que invitan a la charla amena. Sáenz Peña, Santa María de Oro, 20 de septiembre, San Martín, rodean la plaza central, cuyos ingresos en diagonal convergen en una gran estatua del Libertador. Enfrente la iglesia Nuestra Señora de Luján de Cuyo, construida en 1860. Por esas calles entonces de tierra anduvo Fabio, el chiquito, el pequeño travieso que andaba mucho solo, el niño que guardaba imágenes en su alma para transformarlas con el tiempo en una impresionante obra artística. Y justamente su primer obra es el cortometraje. Si bien está el cortometraje inacabado del señor Fernández, el primer cortometraje que él logra terminar es El Amigo, ¿sí? Que es justamente la historia de dos chicos, ¿sí? Amigos que se encuentran y juegan en un momento, ¿sí? En un momento en un parque de diversiones, y esos 11 minutos de pinceladas al estilo neorrealismo italiano, lo que nos muestra el gran Leonardo Fabio en ese momento era la relación que tenían entre dos chicos y un universo gigante del cual se podía desplegar la humanidad, ¿no? de los actores, que después derivaría justamente en una película mayor, que es Crónica de un niño solo. ¿No es cierto, Vero? Sí, bueno, buenas noches a todos, a todas y a todes. La verdad es un honor estar aquí homenajeando al gran director, cantautor, actor, fotógrafo, modelo también publicitario, que ha sido el maravilloso, hermoso y único Leonardo Fabio. Fuad Yuri, como nació en ese pueblito de Mendoza en 1938, un 28 de mayo, un geminiano con una personalidad única,
La vida me cruzó en la calle Corrientes un minuto, un segundo y le pude dar un abrazo y un beso allá por el año aproximadamente 2003 y después siempre lo he visto y lo he seguido en sus obras. Soy fanática de sus canciones y más que nada de su cine, como bien lo presentábamos. Así que, sin más, recorrer un poco su filmografía desde aquí, desde nuestro programa Esto es Cine, que hemos hecho ya algunos ciclos con sus películas originales en otros lugares y que volveremos a evocar si la presencialidad nos sigue ayudando en breve, así que ya estaremos anunciando. Pero bueno, este director sincero, creador de una película para mí favorita que es El Dependiente o Nazareno Cruz y el Lobo o también El Aniceto o Gatica el Mono, entre tanta filmografía, te concedo a vos que sigas enumerando la misma en este programa de Radio Arroba. Gracias. Decía él sobre la infancia: yo pienso que el niño no es cruel, el niño es inexperto, tiene desconocimiento del dolor que de a poco va conociendo a través de la vida. Jesús dice que para ir al cielo te tenés que volver como un niño. Dice, la infancia es cifra y refugio de la crisis del mundo y sus experiencias. Eso lo decía Walter Benjamin, ¿sí? En las películas de Fabio, como sucede en el imaginario peronista, la figuración de la infancia como expresión de afecto político es clave. En cada uno de los mundos que recrea, los personajes de los niños no pertenecen a la fantasía o al cuento, sino a la vida, a la historia, ¿sí? O también pueden adoptar la apariencia que Fabio toma de la leyenda o el mito, inspiración o metáfora. Él nace como cineasta con un pequeño relato sobre la complicidad que tejen dos chicos de clases diferentes, el amigo, y sus imágenes no son sino embargos idílicas o contemplativas. El estado de inocencia de la niñez es arrasado por una realidad que la violenta, y la violenta de muchas maneras, justamente en Crónica de un niño solo. ¿Sí? Los niños pueden ser intermediarios ingenuos de turbias transacciones entre adultos, como por ejemplo en el romance del Aniceto y la Francisca, o dueños de una mirada cómplice y arrobada hacia el mundo de los jóvenes, o profetas de una caída inevitable de la desgracia, como en Nazareno Cruz y el Lobo, o llegar a la ciudad como huérfanos migrantes para seguir luego un destino paralelo al peronismo en su versión triunfal, y en el ocaso como en Gatica. Sean figuras pasajeras o centrales en la trama, los niños de Fabio resultan inolvidables porque en ellos se condensa cierto dolor y a la vez la fuerza y la alegría de lo irrecuperable. Me gustaría leer esta frase que dijo él. Ese es nuestro oficio, testimoniar el llanto, testimoniar la historia, ser memoria. Justamente, él, ante todo, como cineasta, como director, es un, como se dice en italiano, es un registra, ¿no? Y él es testigo de una época, es testigo de una situación, de un acceso de la población, del pueblo a la política, de un acceso a la inclusión en un sistema de marginales. Él viene de una vida muy pobre, él fue abandonado, él y su familia, su madre y sus hermanos, por un padre sirio-libanés que desapareció de golpe en una situación de abandono familiar, y su madre de alguna manera, con su lucha como guionista, como mujer madre soltera, le dio de algún modo el puente hacia la actividad artística. Él cambiaba de niño clases de guitarra por trabajo forzado, y realmente Leonardo Fabio ha sido ese niño que él retrata en sus películas, pero también ese artista inmenso que ha crecido y que ha dejado un legado en nuestro país. Sí, él decía en una frase que, viste, en el Bicentenario, en el recordatorio del Bicentenario, se hizo en la casa del Bicentenario se hizo en Riobamba, exactamente, en la capital federal. Sí, en Cava, se hizo una exposición en homenaje. El Museo del Bicentenario. En el Museo del Bicentenario se hizo una exposición sobre Leonardo Fabio, y bueno, estaba muy bien hecho porque estaba armado según las etapas de él, con infografías, con imágenes, con parte de sus películas, con armados de las escenografías.
Y él decía en el periodo justamente inicial de Crónica de un niño solo, él decía: adoro el niño que fui, lo quiero mucho, mucho, porque es la etapa que me selló, que marcó mi estilo de ver la vida y la gente, el amor por las cosas que me dieron tibieza, felicidad, olores, mariposas nocturnas, sonidos, pájaros, sapos, lagartijas, en fin, un universo maravilloso y mágico. Dice: siempre estuve en Luján, en mi niñez inmerso en velas, rosarios y bizcochitos, pero la imagen de Cristo quedó anclada en mí, no se retiró nunca más. Esa es la imagen que a mí me formó en la solidaridad y en el amor a la gente, porque me enseñaron a ver un Cristo atento a todas sus necesidades de pobre. En la familia se vivía una gran pobreza porque mi abuelo había sido echado de su trabajo y había comenzado a estudiar, pero la pobreza de aquel momento era una pobreza digna. ¿Cómo no voy a creer en milagros si en esa época veía a la abuelita Genoveva hacer pan de la nada? ¿Sí? Qué contento que estoy, pensando lo contento que voy a estar el día que esté contento. ¿Sí? Me salía a decir en broma cuando estaba internado en el hogar El Alba. El amigo, justamente, que es un cortometraje, como dije, de 11 minutos, extraviado y encontrado en el 2006, ¿sí? Que es de 1960, poseer o no un autito marca la relación entre dos chicos de mundos diferentes. Uno de ellos es el dueño del juguete y llega con su padre a un parque de diversiones. El otro es lustrabotas y trabaja en la entrada. Entre los niños hay conflicto, acercamiento y finalmente una amistad. En un recorrido donde están presentes todos los tópicos que acompañarán luego al cine de Fabio, desde los audaces movimientos de cámara a los populares espectáculos de feria. ¿Sí? Es una película que está enmarcada en el estilo neorrealista, del periodo neorrealista italiano. ¿Sí? ¿Te acordás, Vero? Alemania año cero, o por ejemplo la película de Vittorio De Sica, ¿no? El ladrón de bicicleta, ¿sí? Permitime un segundito, sí, porque estoy viendo acá la página de Facebook de Esto es Cine, nuestra página, y están en vivo escuchándonos y nos saludan Pablo Gustavo Pérez, de allá de Costa Azul, de la costa argentina, que es nuestro amigo, nuestro seguidor y compañero de Esto es Cine desde hace 3 años, desde que nosotros empezamos este ciclo. Y también nuestra querida lideresa, secretaria general de Lideresas Unidas, Nelly Méndez. Pablo Gustavo nos pone: siempre me gustó mucho Leonardo Fabio, genial homenaje, amigos. Gracias, Pablo Gustavo, un cariño y un abrazo inmenso. Gracias, Nelly, que nos pone: hermoso escucharles a los dos, Pablo y Verónica. Amo a Leonardo Fabio, me duele su dolor, fabuloso director y actor, increíble cantante e intérprete. Y acá, Michele Perinciolo, nuestro querido amigo, representante de la comunidad del Paraguay en Argentina, responsable de que nosotros tengamos esa amistad de Lideresas Unidas con las lideresas Margarita, Marilyn Sánchez, María Elena Sartorio y también Melanie Vega, la que está volviendo a verse en las redes, y le mandamos un saludo, pero especial para Michele, que está también escuchándonos en esta noche de Esto es Cine. Gracias, Michele, Nelly y también Pablo Gustavo. Bueno, recordábamos que en Crónica de un niño solo es la frágil perspectiva de Pauline, el niño protagonista, ¿sí? Que si tiene similitudes con los 400 golpes de Truffaut, porque de alguna manera está enmarcado en ese neorrealismo, ¿no? Que después deriva, justamente estamos en el previo también a la explosión de la Nouvelle Vague, ¿sí? Donde todos los cines en el mundo se rebelan ante los cines comerciales, ¿no? Ante la posición industrial. En Argentina, Leonardo Fabio, que es un discípulo del gran Leopoldo Torre Nilsson, del cual él lo considera su maestro cinematográfico, pero también él consideraba a sus maestros al gran Orson Welles, del cual se nutría viendo una y otra vez El Ciudadano, y por qué no decirlo también de los directores franceses y rusos, de las diferentes etapas, Eisenstein, el tema del montaje, digamos en ese periodo inicial de Rusia o de la Unión Soviética, ¿no? Los directores soviéticos. Y en el tema del neorrealismo italiano, justamente hablar de Rossellini, ¿sí? Y de Fellini, sobre todas las cosas, aunque ya Fellini estaríamos hablando no de neorrealismo, sino ya de un cine que podría tener tintes surrealistas, del cual él se nutre muchísimo, ¿sí? Pero él
entiende no al cine como un hecho del cual hay que trasladar esos elementos europeos, sino que él ve la propia cultura argentina llena de elementos para poder desarrollar, y lo desarrolla al estilo el surrealismo, al estilo realismo mágico, ¿sí? Ese realismo mágico que surge de Leonardo Fabio en Nazareno Cruz y el Lobo, en Soñar Soñar, en El Aniceto también, ¿sí? Y también podríamos decir en Juan Moreira, ¿sí? Fíjate que él de chiquito, en el hogar El Alba, fue donde leí mi primer libro, Botón Tolón, de Constancio Vigil, ¿sí? Para Navidad y para Reyes ponían grandes cajones con regalos y podías elegir uno. Había pelotas de fútbol, juegos como el ludo, cuentos, muñecos y ese tipo de cosas. Yo elegí el libro Botón Tolón. En Luján de Cuyo estaba libre y a las mujeres se les traía desde las pantallas de cine del pueblo a la cama. Pero en el patronato de menores no. Ahí lees El llanero solitario y por lo general el desvelo ronda por todos lados. Y la primera vez que fui al cine fue a ver a Rin Tin Tin con mi abuelita Pilar, la española. Podemos escuchar un poquito de lo que está sonando en el segundo plano. Ahí está. Estábamos escuchando una hermosísima experiencia que fue la del CCK, ¿sí? La orquesta está integrada por Lucía Herrera en concertino, Olga Pinchuk, Julieta Abril y Sebastián Massi en violines, Mariano Malmud y Julio Domínguez en viola, Adrián Spaziale y Paula Permorniak en violonchelo, Emilio Longo en contrabajo, Víctor Carrión en flauta y saxo alto, Daniel Kovacic en clarinete y saxo soprano, Álvaro Suárez Vázquez en corno, Ignacio Bachka en percusión, Miguel Pese en coro y dirección de coro, Tamara Benítez en preparación de coro y piano y Pablo Salzman y Julián Caeiro en arreglos y dirección musical. Esto fue el 11 de septiembre, el homenaje a Leonardo Fabio a 10 años de la partida y como parte de las actividades del ciclo Fabio 2022 que organizan la Municipalidad de Avellaneda y el Ministerio de Cultura de la Nación y que se hizo en el Auditorio Nacional Centro Cultural Kirchner, dedicando a su obra con un ensamble de cámara armado para la ocasión, un coro y artistas invitados. También estuvieron invitados Leo García, Mariano Fernández Bussi, Luciana Jury, el Chino Laborde, Iván Noble, Barbarita Palacios, Dolores Solá, Soft Tot y Sofía Viola, ¿sí? El repertorio incluyó temas que formaron parte de la memoria colectiva como Chiquiliada, Fuiste mío un verano, Ella ya me olvidó y fragmentos musicales de sus películas de Juan Moreira, Nazareno Cruz y el Lobo, Gatica, El Mono y Perón Sinfonía del Sentimiento. El concierto estuvo acompañado por proyecciones de imágenes de pantalla gigante de su film. Es de dominio público, cualquiera lo puede ver por YouTube. Acá lo voy a compartir en Facebook. Les recomiendo que lo vean. A pedido de Nelly. Este tema en particular, ¿vos recordás cuál es? Porque como estamos pasando de fondo el tema, mientras hablamos estamos concentrados en lo que estamos diciendo. Pero acá, Nelly querida, te dejo el link de www.cck.gov.ar
para cultura argentina, un homenaje sinfónico a Leonardo Fabio en el Centro Cultural Kirchner, que se realizó el 11 de septiembre con altísimos artistas y honores, y que tenemos el honor y la envergadura de estar hoy transmitiendo desde aquí este homenaje sentido y profundo, hondo, desde Esto es Cine, con Pablo Starcluster Álvarez, Ibero Bowie y Verónica Baston. Como te decía en otro momento, él se nutrió de Babsi, ¿sí? Como le decía a Torres Nilsson, ¿sí? Él decía, Leonardo Fabio decía, yo filmaba para deslumbrar a Babsi, ¿sí? Él era el referente de todo lo que hacía. Una de las figuras determinantes en la carrera había sido Torre Nilsson, que filmó sobre todo personajes de las clases altas y medias en plena decadencia, basados en las novelas de Beatriz Guido, pero también mostró el suburbio, la villa miseria, como en la extraordinaria El secuestrador de 1958. ¿Sí? Fabio tiene su primer papel destacado, recordemos que Fabio antes de dirigir fue actor también, y en Fin de fiesta, en 1960, ¿sí? Luego actuó en La mano en la trampa, en 1961, La terraza, en 1962, El ojo que espía, en 1963, y Martín Fierro, en 1968. ¿Sí? Estas participaciones cimentaron su oficio de cineasta, en el que simultáneamente alcanzó un vuelo propio y radicalmente singular a lo largo de la década del 60. ¿Sí? En Crónica de un niño solo, ahí se lanza él como director, ¿sí? Y estaba apadrinado y protegido por la figura de Babsi, ¿sí? Una figura de un tipo de director de cine que representa a otra época del cine argentino, una época del cine argentino llamada de oro, ¿sí? Con grandes directores como Mario Soffici, como Leopoldo Torres Ríos, justamente el padre de Leopoldo Torres Nilsson, o por ejemplo el gran Hugo de Carril. Él decía con respecto al cine, pero también a la música, me gusta observar y aprender cuando estoy frente a alguien de talento. Eso me permite salpicar mi cine y mi vida con coros u óperas. Y otros días necesito a Sandro o a Feliciano Brunelli. También alterno la Torá, la Biblia y el Corán. Del mismo modo me enseñaron cineastas tan distintos como Fellini, Bresson, Bergman, Torre Nilsson, y vi 20 veces El ciudadano de Orson Welles para analizar los ángulos y movimientos de cámara. Pero a la vez respeté a Enrique Carreras y a Emilio Vieira, de los que también aprendí. He tratado de tomar todos los artilugios que me sirvieron para conmover. Y para conmover, vos bien decías, Vero, que a vos te conmovió mucho El dependiente. A mí me conmovió mucho El dependiente, y quiero destacar algo en base a la frase que leíste, a la intención. Leonardo Fabio no solo es un gran artista total, porque aparte de director de cine, de actor, de músico, de cineasta, de fotógrafo, de investigador cultural y de ser una persona que ha vivido y atravesado experiencias humanamente muy, muy difíciles, es un hombre, un ser humano con una altísima espiritualidad. Fíjense que recorre a sus maestros del cine y a los artistas que admira, pero también lee y se nutre de libros como el Corán, la Biblia y el Talmud. O sea, es universalista, no excluye a nadie, es un ser único, elevado, que también de alguna manera no ha sido mencionado por la época, pero hoy por hoy rescatamos también su propia diversidad, no solo diversidad cultural, diversidad espiritual también, y él es un ser humano diverso también. Así que en todos los sentidos, en cuanto a su identidad también. Así que, y eso se pudo siempre palpar en sus películas, porque él siempre lleva de la mano el sentir del pueblo. El sentir del pueblo. Tiene a Evita como un faro, pero también a Cristo. Tiene a Perón como su padre, porque no nos olvidemos, por lo que dije antes, él ha sido abandonado por su padre y elige a su propio padre, y es Juan Domingo Perón, pero también a sus amigos del cine. Así es, él decía, por ejemplo, con respecto a lo que vos decís, que nunca voy a narrar algo que no conozco, ¿sí? Mis personajes brotan de la realidad. En mis películas no hay un solo personaje que no esté dentro de mi corazón, que no reaccione como yo hubiese reaccionado.
justamente en ese periodo, Vero, de las películas en blanco y negro, ¿no? De Crónica de un niño solo, El romance de la Niñita y la Francisca y del Dependiente, ¿sí? Tienen elementos temáticos en común, ¿sí? Escuchémoslo. Callada la forma del amor de amar, encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril. Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Muy linda versión, parecida a la voz, ¿no? A la del gran Leonardo. Justamente yo contaba que en ese periodo de las películas en blanco y negro tenían un punto en común, ¿sí? Que el protagonista masculino, acuciado por su circunstancia, que acaricia la posibilidad de un triunfo y comprende al fin que ese triunfo no lo librará de sí mismo ni de la opresión social, ¿sí? Aunque contemporáneo al nuevo cine argentino, ¿sí? Del cual también están Rodolfo Kuhn, Manuel Antín y también David José Cojón, la obra inicial de Fabio se diferencia del resto, ¿sí? Él es ajeno a las influencias literarias. Yo creo que es él, no sé, como yo te decía antes, no se nutre tanto de las influencias europeas de manera directa, sino es que al estilo Godard había un pensamiento filosófico que quería representar. Él sentía que tenía que ser un representante del pueblo, ¿sí? Por eso se identifica claramente con el peronismo y siente que el peronismo es su bandera política, su ideología política, y él es el representante, o él se siente un representante audiovisual para transmitir el mensaje peronista. Así como Roberto Arlt produjo un lenguaje único al emular las traducciones de la editorial Thor, Fabio toma el cine de la época tal como lo interpretan sus maestros, ¿sí? Produciendo en consecuencia una obra propia e intransferible como una huella digital, ¿no es cierto, Vero? Y es en El Dependiente, me acuerdo, con la gran Graciela Borges, que el otro día se le hizo un homenaje en la entrega de los premios, hubo una entrega de premios, no me acuerdo cuál fue, que le hicieron un homenaje a Graciela Borges, y justamente en este concierto, en el inicio, ella hace un relato de un texto de Leonardo Fabio, porque de alguna manera ella, si bien no es que actuó en todas las películas, pero justamente actuó en El Dependiente, ¿sí? Con ese papel que hacía la señorita Placini, ¿te acordás, Verónica? Contanos un poquito de esa película. Bueno, es una película emblemática, para mí una de mis favoritas, de cabecera, no solo de Leonardo Fabio, sino de mi altar personal como película, con ese señor Fernández, sí, señorita Placini. Ese erotismo reprimido, esa situación. Justamente hablaba antes de espiritualidad, justamente en esta película hay una cuestión transversal con una espiritualidad de pueblo, con una familia que supuestamente tienen un culto espiritista allí en un pueblo olvidado pareciera la provincia de Buenos Aires en los años 60, con una sensual señorita Placini interpretada por la hermosa y gran actriz que es Graciela Borges, y por ese genial actor, recordanos el nombre. Ya te digo, para que se me fue la voz. Ahí te digo, sí. El señor Fernández, que trabaja como empleado. Walter Vidarte. Walter Vidarte, un actorazo que hace un doble papel ahí en la película, porque hace hay una influencia, si bien el cuento es de el hermano de Leonardo Fabio, de Suar Yuri, que es un cuento original, y lo bueno que tienen estos artistas, esta familia, estos hermanos, tienen a su madre, que es Silvia Fabio, que es guionista de telenovelas y de radioteatro, y ellos
son escritores y Suar Yuri arma estos cuentos originales que también dan pie al cuento del Aniceto, el romance entre el Aniceto y la Francisca. Y bueno, en El Dependiente también es un cuento original, pero yo siento influencias en Fabio, en Leonardo, en el director, y en Suar Yuri, el escritor del cuento, de Edgar Allan Poe también. Hay toda una cuestión de la espiritualidad allí como culto, pero también hay toda una historia entre estos personajes que viven aislados, que viven reprimidos, que se atraen, que no pueden controlar esa pasión desbordante que estalla en una de las, para mí, mejores escenas eróticas del cine universal y nacional, en ese auto en donde el señor Fernández logra tocarle una pierna a la señorita Placini de una manera única, como tanto Graciela Borges hasta tiene un orgasmo en vivo en ese momento, en esa actuación, o por lo menos lo emula, y el señor Fernández no puede contenerse, y después de muchos años de tener una relación distante, de ir a escuchar la radio a la casa, de tener de intermediaria a esa madre, que es casi una bruja, que es viuda, que evoca a ese padre, que Walter Vidarte también hace ese rol en ese retrato que nos evoca el retrato oval de Poe, ese padre de esa señorita Placini, ese señor Placini que ya pasó hacia mejor vida. No nos olvidemos que en ese templete que tiene la familia Placini, hacen evocaciones espiritistas, sesiones espiritistas, pero la señorita Placini, muy astuta, lo invita a tomar el té a nuestro querido señor Fernández, que no puede contenerse y controlarse ante esa mujer tan bella y tan sensual que no puede más y quiere tocar. Así que para mí es una de las mejores películas del cine argentino, en blanco y negro. Es una película que tiene muchos momentos intimistas, de silencios, de paisajes, pero como decíamos al comienzo, ese sol de las 3 de la tarde que evoca el deseo reprimido de los amantes que no se atreven, que están contenidos en un pueblo olvidado, y que así como un Eros fluye, también fluye un Tánatos, tratando Nora de Cullen. socavar. Nora Cullen era Nora Cullen, que es la bruja. Que es la bruja, que es la bruja de Nazareno Cruz y el Lobo. Esa actriz impresionante. E insoportable, que se está en el que me recuerda a las abuelas separando a los novios cuando te venían a ver. Exactamente. También trabajó en El Dependiente Fernando Iglesias, ¿te acordás? Que era Tacholas, era el hermano ese medio extraño que tenía. Porque la señorita Placini tiene oculto y no quiere que el señor Fernández conozca a su hermano. Es un hermano que lamentablemente, pobrecito, tiene aparentemente un retraso madurativo, y entonces la madre quiere que el chico se socialice, y lamentablemente ante la muerte del dueño de la ferretería, que le lega su herencia al señor Fernández, en ese velatorio pueden conocerse todos los miembros de la familia Placini con el señor Fernández, y ahí se entabla directamente el pedido, después de eso, de matrimonio. Así que la verdad que es una película que yo asocié con el concepto de lo unheilig de Freud, de cómo aquello, lo siniestro, lo unheilig, un gran concepto del psicoanálisis, cómo aquello que habiendo o debiendo quedar oculto se ha manifestado, ¿no? Ese avance, esa irrupción de que aquello que debiera quedar reprimido se manifiesta, y se manifiesta como algo siniestro, porque la película tiene un viraje siniestro
que pasa de una cuestión bucólica, llevadera, romántica y poética, a un cuento de terror con un final inesperado. Así que, así como la ven, en blanco y negro, con silencios, con momentos únicos del intimismo del cine nacional, tiene unas inmensas actuaciones, una gran fotografía, un guión y un cuento, una escritura por detrás única que la enaltece, y para mí, si bien para muchos como ranquea el cuento de la Aniceta, el romance, la Aniceta y la Francisca, para mí realmente El Dependiente es una joya sublime del cine universal. Sí, absolutamente adhiero. El Dependiente es una joya en cada milímetro de lo que puede ser ese cine que muestra la intimidad de los habitantes de un pueblecito, ¿no? Perdido ahí en la provincia de Buenos Aires, en este caso. Como puede llegar a ser en una película sobre algún pueblito que está perdido en el campo, o en, no sé, en la estepa rusa, o no sé, en la campiña inglesa. Generalmente, como decía Poirot, ¿no? No, Vero, o no sé si lo decía Poirot o lo decía Sherlock, Vero, sí, quién sabe, ¿no?, los crímenes que se están cometiendo en esa casita, ¿no? Por eso el Unheilig, por eso lo siniestro. Y así como hablamos de esta película emblemática, tenemos de alguna manera el homenaje, ya hacia el final de su carrera, a Gatica el Mono, emblema del boxeo y de alguna manera del peronismo. Sí, pero no nos podemos saltear para nada los periodos, porque después de El Gran Dependiente viene Juan Moreira. Juan Moreira, escuchamos un poquito. Un aire de condesa te quieres dar, y lo único que logras es hacerte odiar. No sé si llegue el día que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera disimular, tampoco te das cuenta con quién estás. Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da. Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco. Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón. Tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también de rosas cuando me entregas tu amor. Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco. Pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí. Me encerraré en la noche más profunda de las noches, donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. Qué maravilloso, qué pasión, por favor. Impresionante. Juan Moreira, Nazareno Cruz y el Lobo, Soñar, Soñar, Gatica el Mono, Aniceto, y Perón, Sinfonía de un Sentimiento. Nos está quedando corto el programa, lamentablemente. Y vos y yo, en Esto es Cine, nos decretamos, ¿sí?, que tiene que haber una segunda parte de este programa, porque no podemos dejar afuera todo ese material y tampoco lo podemos comprimir en el tiempo que nos queda. Bueno, nos quedan 10 minutos, podemos decir en los 10 algo. minutos que nos quedan, nos vamos a
a centrar en la figura de Rodolfo Bebán y en Juan Moreira. Que Rodolfo Bebán lamentablemente nos dejó y pasó al Oriente Eterno, como decimos algunos. Lamentablemente ha fallecido hace poquitito Rodolfo Bebán, tan hermoso y gran actor, y es uno de los mejores Juan Moreira que podemos imaginar en la figura de Fabio. Así es, Juan Moreira, una película sobre este personaje famoso, ¿no? Real, ¿sí? Y que tiene que ver con una cuestión. Todas las películas de Leonardo Fabio son políticas, ¿no? Pero esta película nos transmite algo que está culturalmente enquistado, que es el tema del gaucho, ¿no? El tema del gaucho, el tema del peón, el tema luego del cabecita negra, ¿sí? Antes el gaucho, antes de ser el gaucho o de ser el peón, había sido el ejército federal, ¿sí? Hay una cuestión que tiene que ver con la tierra, con la naturaleza, con los pueblos originarios, pero también con el personaje nacional, no nacionalista, ¿sí? Y mucho se muestra en Juan Moreira a un personaje heroico. Hay un planteo del personaje heroico, Vero, desde un lugar clásico, ¿no? Inclusive especialmente por ese final, ¿no? En donde el Juan Moreira es asesinado. Para la narrativa de la película es asesinado, pero para la mitología popular él revive, ¿sí? Por eso cuando termina la película, y se me pone la piel de gallina de solo recordarlo, el personaje revive en un movimiento simbólico y se convierte en un símbolo, en un mito, ¿sí? Y cuando se convierte en un mito, no muere más. Entonces, nosotros nos trasladamos durante toda la película en el personaje de Juan Moreira, que es un personaje que lo van tomando políticamente como una especie de puntero, ¿sí? O de guardaespaldas, o de un cubreespalda, ¿no? Sí. ¿Sí? Un cubreespalda de los políticos de turno en aquella época de la década infame, ¿no es cierto? Y justamente un poco está en la figura de Juan Moreira ese pueblo oprimido, sojuzgado, que se va a rebelar, ¿sí? Que se va a rebelar y que se va a revelar finalmente el 17 de octubre de 1945. Por eso un poco se establece esta historia en ese medio, ¿sí? Y él le interesa constituir a este personaje gauchesco, ¿sí? Se puede denominar gauchesco porque tiene todo lo que el gaucho, el malón también, ¿sí? O sea, él representa... No, pero también representa al marginado y al esclavo utilizado por la oligarquía nacional. Así Entonces, está puesto en el centro de este film a propósito para decir, ellos son la mano de obra ninguneada, ellos son la mano de obra utilizada, ellos son los que realmente generan el plusvalor y ellos no tienen derechos, y encima de ser utilizados, no solo los utilizan para la parte productiva y para generar sus riquezas, sino también los utilizan como mano de obra en negro para hacer sus mafias y sus fechorías y para hacer sus mitines y para hacer el fraude político, pero no le dan ni les reconocen los derechos. Este es el pueblo olvidado, maltratado, torturado y ninguneado, que está reencarnado en Juan Moreira, en las prostitutas, en la pareja de Juan Moreira también, en su propia familia, en los marginales, que van a reivindicarse después de toda esa época
tremenda del péndulo, entre comillas, cívico-militar que se vive hasta el año, desde el fines del siglo XIX con la constitución del Estado Nacional, pero es un Estado, como bien dice O'Donnell, burocrático y de alguna manera detentado por las oligarquías terratenientes, latifundistas, en la época devienen en la época infame, en el periodo de entreguerras, y solo si es en el 45, un 17 de octubre, en que la Plaza de Mayo se llena de familias del pueblo, de la nación argentina, reclamando por sus derechos cívicos y por la igualdad y la inclusión. Decía de Juan Moreira, y con esto vamos cerrando, el proyecto de Fabio adquiere un matiz directamente político. Fue filmada en 1972, en pleno crecimiento de la simpatía social por las organizaciones revolucionarias, en las vísperas del regreso de Perón, tras 17 años de proscripción, y estrenada en mayo de 1973, en plena Asunción de Cámpora, tras años de dictadura militar. En ese clima popular, la figura de Moreira sintetiza la épica patria, pero en lugar del héroe ejemplar, su protagonista es un gaucho retobado, en rebelión contra la autoridad injusta, un guerrillero con facón antes que con fusil, armado hasta los dientes, como muestra el célebre afiche con Rodolfo Bebán bañado en sangre, y poncho y facón, tradición pura retomada en momentos en que el cine nacional habla de la patria a través de las figuras heroicas de Güemes, San Martín y Belgrano. Fabio elude el panteón y toma al margen de la patria, firma el folletín de Eduardo Gutiérrez construyendo el personaje como héroe romántico cuyas acciones violentas en la demanda de justicia y melancólicas en la retirada son rubricadas con una impactante banda sonora. Lamentablemente se nos termina el programa y nos vamos a estar volviendo a encontrar el próximo viernes de 20 a 21 acá en Radio Arroba en una parte 2 sobre el gran Leonardo Fabio. La verdad que se lo merece, nos lo merecemos nosotros también. Si me dejas un minuto para despedirme, quiero evocar ese infierno creado por Leonardo Fabio y tan magistralmente actuado con Alfredo Alcón como demonio, como diablo, que trata de conquistar y de comprar el alma de nuestro Nazareno Cruz. Esas escenas con la hermosa María Noel, con Lautaro Murúa, esas escenas de búsquedas, de cacerías de lobos, que inspiran de alguna manera el imaginario de las montoneras. Y también el otro día entrevistamos al hijo de Teresa Parodi, Guillermo Parodi, que está montando en escena una obra Pajarita, y el actor me hizo recordar, cuando hace de diablo de esta obra Pajarita, al diablo de Alfredo Alcón. Así que... Sí, y lo vamos a dejar así, con suspenso para el próximo programa. Sí, porque de Alfredo Alcón no podemos hablar un minuto. No, tenemos un programa completo para hablar de Nazareno Cruz y el Lobo, de Gatica, de Soñar, de Sinfonía, Perón, Sinfonía de un Sentimiento, y del Aniceto, y de todo lo que nos dejó Fabio, que es una obra magnífica, simbólica y popular. Así que hasta el próximo viernes en otro Esto es Cine, con Verónica Baston y Pablo Álvarez. Gracias Radio Arroba, gracias. Gracias, hasta luego. No quiero matar, porque nunca el canto de los pájaros sonará como hoy, ni los árboles brillarán igual, y aquel que frente mío está, seguramente piensa igual que yo.